Bien, continuando con los procesos del sector silvoagropecuario, y este es el segundo video que vamos a concentrarnos en la parte forestal y la parte ganadera. Básicamente lo forestal lo vamos a preocupar sobre la parte de los procesos en términos muy generales que está vinculado con la capacidad de los viveros de poder proporcionar, de hacer crecer la semilla y generar el crecimiento adecuado de la especie del árbol en su primera etapa para poder lograr tener su estabilidad y luego ser sembrados en bosques que de alguna manera ustedes lo pueden apreciar acá, lo cual genera, si ustedes, un bosque más o menos que se denominan monoetáneos, es decir, todos de la misma edad. Por consecuencia, esto asegura la sobrevivencia del bosque una vez que las condiciones dadas a los viveros de raíz y obviamente de tallo para que pueda sobrevivir por sí solo una vez que son sembrados. Recordar que estos son bosques exóticos, es decir, que son fuera de la zona natural, por tanto el pino y el eucalipto, que son la especie que nos vamos a focalizar en esta presentación porque son de línea productiva nacional, no son especies nacionales, sino son externas, la cual interviene directamente sobre la capacidad productiva y la flora-fauna de los campos. Una vez que son explotados estos bosques, obviamente son preparados para poder llevarlos al área de remanufactura, es decir, sacar ahí diferentes tipos de productos. Sin embargo, el daño que se genera en los bosques nacionales son bastante significativos, particularmente lo que es flora y fauna, deteriorando particularmente el contorno. Si bien es cierto, algunas políticas empresariales definen que por cada árbol cortado se plantan 5, lo que nunca ha estado claro es si esos 5 son realmente o corresponden a árboles nativos o precisamente son árboles exóticos. De eso no hay mucha claridad. Sin embargo, es un tema de discusión, pero lo planteo como instancia del análisis productivo. Si nosotros entramos a visualizar cada uno de esta etapa del proceso, nos vamos a encontrar que la primera etapa silvícola de la área forestal corresponde al cuidado de la semilla y la generación de estos viveros que ya mencionamos, que permite asegurar la raíz y el crecimiento del pino o del eucalipto para poder ser sembrado. Estas son las famosas platabandas y aquí ya están listas para ser enterradas en la zona forestal que esté definida. Obviamente el tratamiento es sumamente importante de quién está detrás de esto, es decir, el tratamiento y el cuidado de las plantas antes de ser llevado a los bosques implica una condición fundamental para que estas no se vayan a ver dañadas. Obviamente muchas de estas plantas son tratadas genéticamente, por lo tanto son resistentes al daño biológico de otras especies, también son resistentes a condiciones climáticas que también aseguran la sobrevivencia de en diferentes condiciones que pueden ser mucho más extremas. Pero sin embargo los bosques necesariamente necesitan tener un cuidado permanente, es decir, eliminar los elementos del sotobosque, es decir, malezas que puedan crecer y que puedan competir con el crecimiento de este bosque, lo que obviamente puede traer por consecuencias un daño fundamental a nivel productivo del bosque. Una vez que estos bosques logran el crecimiento esperado después de 8, 10, 12, 16, 18, 20, incluso en algunos casos 30 años, se puede explotar. Eso va a depender obviamente de la característica del bosque, si el bosque va a ser de tallo más bien delgado, o de tronco más delgado, o de tronco más grueso. Obviamente van a haber maquinarias que van a ser mucho más eficientes, como el Harvester, el Skidder, que ustedes pueden ver aquí, o el Feller, que de alguna manera son máquinas que cortan el árbol, sacan todo lo que corresponde a las ramas y obviamente dejan el trozo definido, que es el tronco ya sin rama, para llegar y ser listo, ser llevado a aserraderos en el proceso de corta y ya de buena forma de remanufactura. Ahí ustedes pueden ver un aserradero con árboles trozados a partir de un proceso de corte como que lo pueden ver ustedes acá, ¿sí? Por consecuencia es el proceso completo de transformación. Después viene el proceso de ensamblaje y los derivados forestales que se generan a partir de aquello, que puede ser celulosa u otros. Eso hasta ahí con respecto al proceso de celulosa. Entremos al proceso del sector ganadero. El sector ganadero o silvícola ganadero es un sector que puede ir asociado a ovinos o bovinos, ¿sí? Entendiéndose que unos son de animales de mayor tamaño y otros de menor tamaño, es decir, todo lo que es vacuno vamos a estar hablando obviamente de animales que son de mayor tamaño y los ovinos que son de menor tamaño como las cabras, los chivos, los corderos, por ejemplo.
Y obviamente estos elementos tienen elementos subproductos, como por ejemplo la leche, los derivados de la leche, como el yogur, la mantequilla, el queso, el quesillo, etcétera. Y a su vez la carne como elemento también de alimentación y otro elemento que tiene que ver con elementos textiles, como por ejemplo la lana, que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. La materia prima está supeditada en este caso a instancias bien significativas, como la alimentación, que van a ser todos aquellos elementos que son necesarios para asegurar la nutrición del animal en su proceso de consumo y de crecimiento, que esto puede ser algunos elementos que obviamente puede ser el pasto, condiciones de pasto donde se van a alimentar, algunos suplementos nutricionales que van a asegurar el crecimiento y el fortalecimiento del producto, ya sea para la generación de más leche o la generación de mayor tamaño de carne y grasa, según el tipo o lo que esté destinado el animal a la actividad productiva. Y también aditivos formulados que pueden ser naturales o sintéticos, que esto pueden ser desde algunos alimentos o algunos medicamentos que puedan fortalecer al animal en el propósito que se está buscando del proceso. Dentro de los ingredientes para la mezcla están los productos de origen natural y sintético que sirven para los nutrientes del mismo animal. Las maquinarias son diversas, aquí solamente nombramos algunas, por ejemplo, un agitador de estiércol para poder movilizar la tierra, y eso obviamente puede tener un destino agrícola, pero obviamente también puede tener un destino animal en el contexto de poder mejorar las condiciones de terreno donde va a estar ubicado. También existen instancias o bodegas o grandes bodegas donde se van a almacenar estos animales, donde se trata de evitar que gaste energía en movilidad, sino se trata de tener el animal lo más quieto posible, y también denominados intensivos, es decir, en muy poco espacio, muchos animales que se le puede estar proporcionando constantemente alimento. También jaulas de alojamiento de ganado o corrales para terneros, es decir, esto permite de alguna forma definir los animales en un espacio bastante definido y sin mayor movilidad, siempre dejando las condiciones de alimentación apropiadas. Control de animal o el confort de animal, que es la condición de donde el animal de alguna manera se siente cómodo. Los animales también tienen un grado de comodidad, lo que mejora mucho el rendimiento de la leche como la calidad de la carne. Los bebederos donde el animal se puede alimentar, claramente donde se pueden beber, que también requiere condiciones sanitarias apropiadas para evitar contaminación, como también las condiciones de lechería para poder extraer la leche sin que se contamine con excremento con fecas del animal. En las condiciones vamos a dejar también los alimentos como galpones para poder guardar los fardos y así alimentar a los animales con un fardo que esté en buenas condiciones, que no estén contaminados, porque obviamente eso va directamente a afectar la calidad del alimento. El traslado de los animales es súper importante, la condición del transporte donde se van a trasladar, porque obviamente no es cualquier transporte, por lo tanto es un análisis importante de la característica del transporte, como las características del corral donde van a ir quedando estos animales. Dicho lo anterior, los procesos productivos del ciclo de ganado es distinto, es decir, podemos encontrarnos con carne o leche, por lo tanto son dos del mismo animal pero con destinación distinta, para propósitos distintos y con crías que van a tener un propósito y una condición preparada para la actividad productiva que se está esperando, o algunos casos que pueden tener un doble propósito, tanto para carne como para leche. Por consecuencia, eso va a depender de las condiciones que tenga la actividad productiva que se está destinando. Dentro de los derivados de la carne, ya mencionábamos que está la carne en sí mismo, está la leche, el cuero, que se usa para la industria textil, el guano para poder utilizarlo en la industria ganadera y así mejorar los aditivos, la grasa, que se utiliza tanto para la generación de aceites como otros productos, e inclusive en algunos aspectos de cremas u otros aditivos, y la lana como para la industria textil, es decir, deriva a otros procesos. Y así terminamos con el proceso silvo-agropecuario de lo que corresponde a esta parte silvícola.